Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se encuentran. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 16 de enero del año 2022. Vamos a comenzar con asuntos que tienen que ver con el manejo del gobierno. Tenemos que, por un lado, el gobierno finalmente consiguió salirse con la suya, judicialmente no pudo ser parado, y comenzó el proceso de la llamada portabilidad numérica. ¿Esto qué es? Usted tiene un número y ese número está en tal compañía, número de celular me refiero, y lo puede pasar a un contrato de otra compañía sin perder su número. Esto por un lado, sí, realmente hay un beneficio para el usuario. Uno no está atado a, si cambio, pierdo todos los contactos, sobre todo cuando uno trabaja y depende de clientes. Muy bien. Pero el tema es que, por otro lado, de la forma que lo han implementado, esto supone que Antel tiene que brindar una cantidad de ventajas a las compañías privadas y no recibe nada a cambio, y toda la inversión sobre la que esto se hace es inversión de Antel. Entonces realmente están perjudicando a la empresa estatal y por eso, en todo caso, si no le gusta, cámbiese de empresa hacia Antel. Muy bien. Dicho sea de paso, siempre he recibido mejor atención del punto de vista personal y mejor servicio con Antel, y yo en distintos momentos de mi vida tuve Claro y también tuve Movistar. Así que estuve en Movistar cuando era Movicom y cuando era Movistar. O sea que realmente las probé todas. Antel es la que puedo recomendar realmente. Tenemos por otro lado que se habilitó que las personas que tienen COVID, que son uruguayas o que son extranjeros residentes en Uruguay, puedan ingresar al país. Tienen que hacerlo en vehículos particulares, no pueden hacerlo en vehículos colectivos y dirigirse naturalmente a su lugar de residencia para permanecer allí de forma reservada mientras se recuperan. Hay gente que está criticando esto porque fíjate, dejan entrar. Bueno, yo creo que en el caso de los uruguayos o en el caso de los extranjeros con permiso de residencia, realmente corresponde que ingresen y después corresponde también que esto sea fiscalizado. Si esto no es fiscalizado, ahí entramos en los problemas. Lo que no corresponde es haber dejado entrar tantos turistas de eso hablamos después. Tenemos por otro lado que la gente de Cabildo Abierto está planteando que el gobierno está con un proyecto de ley para habilitar los casinos online. Y Cabildo Abierto considera que ese proyecto es incompleto y que los casinos online deberían pagarle al gobierno un cierto canon, esto es una cantidad fija independientemente de su funcionamiento, todos los años al gobierno. Personalmente yo creo que toda la timba es mala, toda la timba para empezar es mentirosa, porque matemáticamente siempre es una trampa, matemáticamente siempre va a ganar la banca. Hay videos en YouTube, los pueden buscar y ver cómo es la gran estafa de los casinos. El gobierno, está bien que tenga casinos del Estado, porque si no, si lo prohibís totalmente, pulula el juego ilegal, clandestino, que beneficia a unos pocos y genera circuitos de delincuencia, pero los juegos deberían ser siempre físicos, no facilitarlos que estén en tu celular, no que sean online. Hay mucha gente que padece mucho por ese tipo de situaciones. Muy bien, vamos ahora a temas que tienen que ver con la economía. Los directores sociales del BPS, o sea, de los trabajadores y jubilados, denunciaron que el gobierno está llevando una política salarial que hace que los sueldos bajen. Y esto, por un lado, es para beneficiar a sus amigos empresarios, pero además hay otro fin, y es que como las jubilaciones se ajustan de acuerdo con el índice medio de salarios, si los índices de salarios bajaron, entonces, tarán, las jubilaciones también bajan. Y de esa manera consiguen ahorrarse dinerillos a ellos que tanto les importa cómo tienen su cuenta corriente, les importa eso, no cómo vive la gente. Muy bien, tenemos que, por el otro lado,
el precio de los alquileres subió menos de lo que subió la inflación en el correr del año pasado. Esto obviamente tiene que ver con que quien paga alquiler no suele ser quien tiene más dinero, y si la gente cada vez tiene menos dinero, entonces en algún momento los propietarios tienen que llegar a cobrar menos, porque si no, no alquilan. Por otro lado, tenemos que hubo también un ajuste en el monto no imponible, o sea, por debajo de cierto monto no se paga el IRPF, por encima de ese monto sí. El nuevo monto imponible va a ser de 36.148 pesos por mes. Ahora bien, ¿cómo actualizó el gobierno esto? Porque hasta ahora siempre se venía actualizando en base a la inflación. No, lo ajustaron en base al índice de salarios. ¿Por qué razón? Porque los salarios subieron menos que la inflación. Si los salarios suben menos que la inflación, el índice, el mínimo no imponible, sube menos. Por tanto, hay más gente a la que le van a poder cobrar impuestos. El gobierno sigue una vez más, perdónenme que sea reiterativo, pensando en sus temas de caja. Bueno, inseguridad pública. Tenemos que por un lado está el tema de que hay más de 386.000 niñas y adolescentes que, según estudios realizados por InMujeres, CIPLAG y UNICEF, viven en hogares con casos registrados de violencia de género. Estamos hablando de una cifra que está cerca al 10% de la población uruguaya. Atención, es algo terrible. Tenemos por otro lado que había una persona que se dedicaba a vender certificados truchos de PCR. O sea, te daba algo que tú lo podías llevar a la frontera cuando salías del Uruguay y en tu país decía, ah, bien, no tiene COVID, entre. Bueno, detectaron, eso era una estafa, era un fraude, y esta persona dice que él va a seguir haciéndolo porque él es igual de chanta que la gente que está en el gobierno. O sea, este hombre, por un lado, realmente es un estafador. A un estafador yo no entiendo que alguien le dé un micrófono, que alguien le dé un espacio en la prensa para que hable, porque lo que va a hacer siempre es decir mentiras que lo beneficien. Bueno, ni el peor gobierno es comparable a lo que este hombre hace. Han habido gobiernos espantosos por muchas razones. Lo que hace este hombre es otra cosa, es lucro estrictamente personal con violación clarísima de las leyes. Hay gobiernos que han hecho cosas parecidas, sí, pero no es lo único que hacen. Hacen otras cosas, no tienen más remedio para tapar el ojo, aunque más no sea. Este hombre es peor, así que no hay que comerse la pastilla de lo que él dice. Finalmente, sigue una situación instaurada de violencia entre hinchas de Nacional, hinchas de Peñarol, que ha llevado a que los llamados clásicos de verano se suspendan. Porque la idea es, bueno, ya mataron a uno de Nacional, mataron a uno de Peñarol, hubo aquella balacera en la Vía Blanca del 6 de enero, el 8 de octubre, entonces, bueno, si hay clásicos, andás a ver lo que pasaría. Bueno, lo cierto es que esta gente, vuelvo al caso, al ejemplo de lo del 6 de enero, andan a los balazos entre ellos y no les importa que estaban en un lugar que se vendían juguetes y cosas para reyes. Se matan entre sí en cualquier lugar. No es un tema de fútbol o no fútbol. Bueno, deberíamos preguntarnos como sociedad cómo se ha llegado a eso, y también la gente responsable de la seguridad, Ministerio de Interior, Policía, deberían pensar cómo acabar con eso, hacer un poco de investigación e inteligencia, dado que no se resuelve simplemente con cuidar un partido. Esto ocurre en cualquier momento y en cualquier lado. Lo que viene ahora es lo que yo creo que es la noticia más importante y grave de toda la semana. Estamos en el capítulo Derechos Humanos. El diputado por Cabildo Abierto, el señor Lust, que en algún momento dijo que él no tenía problema que lo grabaran en cualquier momento porque él sabía lo que decía, etcétera, etcétera. Muy bien, tuvo una reunión con otra gente de su partido, alguien lo grabó y esa grabación ahora trascendió. La grabación era porque se estaba reuniendo con una persona de su partido que fue separada
por un procedimiento interno por pegarle a una mujer. Y entonces Luz dice que pegarle a una mujer, pegarle una piña, estaba bien. O sea, primer cosa reprochable, está avalando y diciendo que está bien el uso de la violencia de género. Pero mucho más grave. Dijo que en Cabildo Abierto no se podían escandalizar de eso porque la mitad de Cabildo Abierto son torturadores. Está en varios órganos de prensa, inicialmente lo publicó Búsqueda, yo lo leí en La Diaria, en Montevideo.com, está en La República, está en varios lugares. Es absolutamente consultable. La mitad de Cabildo Abierto son torturadores, fueron las palabras que usó Lust. O sea, él trabaja políticamente, está en listas políticamente con gente que la mitad son torturadores. Vale decir, él es corresponsable, él es cómplice, él sabe que hay gente que es torturadora y no se presenta a dar esa información al juez, al fiscal o a quien sea. Yo no soy abogado. Él sí, fíjense qué abogados que tenemos. Bueno, muy bien. Lo cierto es que la gente de Cabildo Abierto le pidió cuentas a Luz y que aclarara lo que dijo. Él aparentemente dio alguna explicación interna, no muy consistente, y Domenech, que por más que el líder de Cabildo Abierto es Mayni Ríos, el presidente formalmente es Domenech, salió a decir que ellos no han constatado que haya torturadores en Cabildo Abierto. No sé cómo lo investigaron, pero bueno, en fin. Lo cierto es que también Domenech dice que van a seguir hablando con Lust porque las explicaciones que él dio no fueron claras. Lo que es claro es que si él piensa eso, tiene que operar para denunciar. Y por otro lado, que con esas declaraciones de prensa, yo no soy abogado, no sé, pero me gustaría saber si es o no posible que los fiscales y jueces actúen de oficio para reclamarle que brinde esa información que, si la tiene, si dice que eso es así, debería decirlo. Vamos por otro lado ahora a asuntos que tienen que ver con el ámbito de la cultura. Tenemos que había una biblioteca infantil en el departamento de Colonia que venía intentándose preservar el local porque se lo iban a sacar para transformarlo en un depósito de pelotas. Y bueno, lo hicieron. Ahora esa biblioteca está buscando un lugar en Colonia, donde estaba trabajando hace 2 años y medio, fomentando la lectura infantil, y ahora es un depósito de pelotas. Por otro lado, tenemos que la Intendencia de Rocha dijo que no va a sustentar los espectáculos del carnaval, sin dar demasiada explicación al respecto, y el ex intendente de Rocha, por el Frente Amplio, Pereira, dijo que lo que pasa es que el actual intendente de ese departamento, Umpierres, no le gusta que las murgas lo critiquen. O sea, yo freno totalmente una expresión popular cultural porque no me gusta que me critiquen a mí. Pero coincidentemente con esto, la empresa pública Antel, que auspiciaba varias murgas, no va a auspiciar más ninguna murga. O sea, la cuenta corriente, que no nos falte plata, dice el gobierno, y la cultura popular, adiós. También hay una cosa que no lo dicen abiertamente, pero que se sabe, la cultura de la murga. Ojo, hay murgas de derecha, hay murgas de izquierda, pero la cultura de la murga de izquierda es uno de los pocos caminos por los cuales puede llegar a un público masivo una manifestación política que no tiene canales de televisión u otras cosas de ese estilo. Y tal vez el gobierno esté tratando de frenar la expansión de la izquierda. Bueno, tenemos por otro lado que en asuntos que tienen que ver con el ambiente está mal expresado. Asuntos que tienen que ver con el ambiente. Por un lado tenemos que estuvieron los incendios. A raíz de los incendios el gobierno hizo un acuerdo con las compañías forestales que van a dejar 200 metros alrededor de todo centro poblado sin forestar para evitar males mayores. Pero gente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República están diciendo que esa parte de la Casa de Estudios debería ser tenida en cuenta a la hora de estudiar cómo restaurar los ecosistemas afectados,
porque dice Anahita Alonian, que es de allí, que no es solamente el cambio climático lo que produce los incendios, sino que el propio modelo monoproductor forestal causa grandes daños a la biodiversidad y favorece este tipo de tragedias. También dentro del tema de las cosas que tienen que ver con el ambiente, tenemos que la OCE está exhortando a la población de que por la gran sequía que hay, no haga un uso irresponsable del agua, especialmente en las horas pico, no hagan un uso irresponsable del agua. Y ojo, hay muchos lugares, la mayoría del Uruguay, donde el agua llega por una canilla, pero hay lugares donde todavía no. Si ustedes están en esos lugares, controlen el agua de sus pozos, los que tienen pozos, y los que hacemos uso del agua de una canilla pública de la OCE, a utilizarla también con responsabilidad. Muy bien. Hubo una ONG que trata temas de contaminación que indicó que en Montevideo la playa Purro y el arroyo Carrasco son los dos lugares más contaminados. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con lo sindical, que hay bastante en este campo. Tenemos que por un lado hubo una asamblea de los trabajadores de Casa de Galicia. ¿Se acuerdan que había habido una asamblea que había aceptado un cierto acuerdo, pero después hubieron críticas a la representatividad de esa asamblea? Bueno, se hizo otra asamblea y dio el resultado contrario, no se avala el acuerdo alcanzado, se desmarcan de ese acuerdo y habrá que ver qué pasa por allí. Por otro lado, el sindicato de los trabajadores de turismo está denunciando que no se están implementando bien las medidas anti-COVID en el campo de trabajo de ellos. Por otro lado, el SUTCRA, es el sindicato de los trabajadores de carga, llamaron a una huelga, un paro general, y están reclamando que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejerza una actividad de control, porque dicen que hay un alto nivel de evasión y que el gobierno planteó un mecanismo de control que no se está llevando adelante. Tenemos por otro lado que los trabajadores del diario La República llegaron a un cierto acuerdo que implica seguro de paro rotativo, que lo que se debe de diciembre va a ser pagado al día 21 de enero, el aguinaldo se va a pagar en cuotas y el sindicato va a realizar un seguimiento para que los futuros pagos de sueldos se realicen en fecha. Muy bien, por suerte eso. Por otro lado, hay un conflicto dentro del CASMU. El CASMU pretende que, o sea, el CASMU, no el sindicato médico, el centro asistencial, la mutualista, CASMU, que se llama Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, quiere que el 100% de sus trabajadores se vacunen y hay un 10% que no lo está. Ustedes saben, si han escuchado otros videos, que yo estoy absolutamente a favor y recomiendo la vacunación. El tema es que también me encantaría que el gobierno dijera que la vacunación es obligatoria y que todo el mundo se tuviera que vacunar. Pero si el gobierno no dice que la vacunación es obligatoria, una empresa no puede obligar a sus trabajadores a que se vacunen. Si alguien tiene que hacer eso, son medidas que tiene que tomar el gobierno. Bueno, de las medidas y el gobierno hablamos más tarde. Sigamos por las noticias sindicales. Tenemos que AEBU no consiguió llegar a un acuerdo, a pesar de que estuvo en muchos diálogos. Hay un tema sobre todo a nivel de banca privada. Van a hacer una marcha hacia Punta del Este en protesta y también no van a llenar en el fin de semana los cajeros automáticos que están en locales de la banca oficial. Tenemos por otro lado que el sindicato de los trabajadores de Río Gas indica que hubo un incendio en la planta de Río Gas y están pidiendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realice una investigación de lo que pasó porque, para empezar, no sonaron las alarmas y hay que ver si el lugar está realmente en condiciones. Bueno, vamos ahora a los temas que tienen que ver con la salud. Vamos a dejar los temas COVID o vinculados al COVID para el final. Tenemos por un lado que hubo la Sociedad de Dermatología
está advirtiendo que hay publicidades engañosas de parte de empresas de camas solares y que esto puede derivar en graves consecuencias a nivel de cáncer de piel. Ya en semanas pasadas dijimos que los dermatólogos habían indicado que toda forma de bronceado es peligrosa, incluso con el uso de protectores, que el bronceado siempre es una respuesta de la piel a la agresión y que por tanto no debe pensarse que las camas solares son algo seguro. Por otro lado, el etiquetado de alimentos, que ya lleva casi un año, se han hallado más de 300 infracciones a esos etiquetados y los que promueven el etiquetado están indicando que los especialistas que indican que falta realizar una mayor fiscalización por parte del Estado y sanciones a las empresas que lo incumplen. Por otro lado, la Cámara de Industria Alimentaria dice que sus integrantes cumplen la normativa, que son los importadores de alimentos que llegan de otros lugares los que no están cumpliendo con la normativa. Y ahora sí, vamos a los temas que tienen que ver con el COVID. Tenemos que, por un lado, en Punta del Este sigue prosperando el negocio de la vacunación para turistas. Porque esto no es un tema, ahí en Punta del Este, no es un tema de salud pública, es un negocio. El gobierno, en su obsesión económica, ha habilitado el desarrollo de ese negocio. Porque, por otro lado, están bastante preocupados por el efecto del COVID en la economía, eso es bastante claro. Pero, sin embargo, dicen que la situación no está tan compleja que el COVID pueda afectar la economía. Eso dijo el gobierno actual. El Frente Amplio está cuestionando los criterios que utiliza el gobierno para ir contra la pandemia. Dice que son criterios economicistas y que hay una falta de actitudes que permitan evitar muertes que si no se hacen medidas van a terminar ocurriendo. Esto no es las palabras exactas, pero son los conceptos vertidos por Fernández Galeano. Por otro lado, Pereira, presidente del Frente Amplio, reclamó que se regrese a la al funcionamiento del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Por otro lado, el presidente de la República dijo la frase célebre de la semana: a veces a veces no tomar medidas es una medida. Y esto, que dio para muchos memes y para mucha risa, en realidad muestra de dónde vienen las concepciones que el gobierno sigue. Esto proviene del pensamiento económico. En el siglo XVIII, no en el siglo XX, no en el siglo XIX, no en el siglo XXI, no. Hace 4 siglos hubo una corriente económica que propugnaba lo que en francés llamaban laisser-faire, laisser-passer. Laisser-faire, laisser-passer. Esto es dejar hacer, dejar pasar. La idea de ellos era, si el gobierno no interviene en la economía sola anda bien. Esto, en el tiempos modernos, los herederos de ese pensamiento es el pensamiento neoliberal. El pensamiento neoliberal, que ellos dicen que es liberal, da lo mismo, realmente sí, es liberal. Lo que propugnan es no hacer nada porque el mercado solo arregla todo. La prueba de los casos de estudio de la historia muestra que el mercado no arregla nada. En todo caso, lo que hace es beneficiar a los ricos y poderosos y perjudicar a los pueblos. Y, por otro lado, este tipo de situaciones, cuando lo trasladan de la economía a la salud, muestra que este gobierno está tan imbuido de una ideología liberal, una ideología económica, que por lo tanto pasa un enfoque economicista al tema COVID. Y ojo, porque yo mismo defendí acá que la economía, y sigo haciéndolo, que la economía es crucial y es fundamental, y es crucial y fundamental para enfrentar los problemas de salud, sin duda alguna, porque los medicamentos cuestan plata, las vacunas cuestan plata, el personal de salud cuesta plata, el mantenimiento del equipamiento de salud, todo eso cuesta plata. Uno nunca debe olvidarse de la economía.
pero no se atiende a la economía en una situación de emergencia, dejando de lado a la gente, dejando de lado el gasto que debe hacer. Esta gente le decís gasto y dicen, ¡ay, qué horror! No, el Estado tiene la obligación de gastar. No es inversión, es gasto, gasto a pérdida. Para eso pagamos impuestos, para que se gaste en lo que nos beneficia a todos. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que gastar, donde no tiene que dejar hacer y dejar pasar, sino que lo que tiene que hacer es meterse en el asunto, entender la economía como funciona realmente, como algo que debe ser orientado y dirigido por el Estado. Hasta la semana próxima.